A propósito de familia, el señor Espinosa, este negocio inmobiliario que le reportó a la familia más de 4.000 millones de pesos. 4.200 millones de pesos. El señor Espinosa, Fidel Espinosa, que se dice ecologista, pero que su inmobiliaria revienta en los humedales de la periferia de Puerto Montt, ¿ya? Que malo que jodió a Giorgio Jackson. Quizás para desviar la atención de todo esto, ¿ya? ¿Qué tan socialista es Fidel Espinosa? Y si no es socialista, ¿por qué sigue representando al Partido Socialista? Ahora yo no me preguntaría yo qué tan socialista es Espinosa. O la verdad no hizo mucho de eso. Del partido. ¿Qué tan socialista el partido, digamos? Yo me pensaría que mi pregunta es ¿qué tan social es el Partido Socialista? Ahí van. ¿Cuáles son los fundamentos que los llevan a hoy en día? No estoy hablando del Partido Socialista de años atrás. Hoy en día. Uh-huh. Hoy en día, ¿cuál es el fundamento que los lleva? Porque hay muchos socialistas que han incurrido en robo, literalmente. O sea, a mí, yo detesto la palabra corrupción. Porque en el fondo es encubrir el robo que hacen los que tienen más dinero, ¿no? Pues robo en el fondo. Claro. Entonces esa sería mi pregunta, o sea, ¿cuál es el ideario? Porque la Bodonovi salía defendiendo a Espinosa todas las veces que podía, ha salido defendiéndolo. Senadora designada a la región del Maule. Sí. Bueno, este negocio de la familia del senador del Partido Socialista tiene un predio en Puerto Montt con una tasación fiscal de 30.000 millones de pesos. ¡Wow! Lo adquirió porque en la época de la Unidad Popular su padre lideró una, comillas, toma y logró que los dueños del terreno en el firmaran una promesa de compraventa a bajo precio, supuestamente para edificar viviendas sociales o para proyectos en esa índole. Aunque fue ejecutado tras el golpe de Estado, su familia consiguió hacer efectiva la promesa y adquirió el terreno de casi 109 hectáreas. En 2009 cambió su uso de suelo agrícola a urbano y su valor se disparó. En 2017 la familia vendió una parte nomás, en 4.200 millones de pesos. La compró el empresario José Miguel Martavid. Martavid es una de las empresas inmobiliarias más poderosas que hay desde Los Ángeles hacia el sur, literalmente. Es como Galilea para el Chile Central. Martavid y Paumar y un montón de firmas son las que controlan los suelos de construcción y amenazan humedales constantemente en Osorno, en Puerto Montt, en Temuco, en distintas ciudades del país para proyectos inmobiliarios que no resuelven la crisis habitacional de este país, es para negocio. Este empresario, hermano de un constructor con múltiples proyectos de vivienda social que habrían sido apalancados por Espinosa. Cachín, vamos amarrando, ya conversando, pim pum pam. En la EGIS que se desarrollaba estos proyectos trabajaba un primo del parlamentario. El senador no ve conflictos de interés en su soberbia, pero admite que no había declarado correctamente hasta ahora su participación en el valioso predio familiar. ¿Ya? O sea, realmente hay una cuestión que tiene que ver con para qué funcionan los contactos, pues. Así mismo como en el caso Espinosa, ¿para quién sirven los contactos y para quién sirven todas estas palancas en el fondo? Bueno, evidentemente en el caso de la familia del señor Espinosa hay una inmoralidad del porte de un buque, pues, muchachos. Si hacen efectiva después del golpe militar un compromiso cierto de venta que se había generado para que precisamente el gobierno popular de Salvador Allende pudiera construir viviendas sociales y después apoderarse prácticamente de esa promesa y gestionarla para sí mismo, una inmoralidad y una falta de ética increíble, pues, y un aprovechamiento cierto de las circunstancias que le generó el estar cerca del gobierno de la Unidad Popular terrible. ¿Qué quieres que te diga? Pues si de ahí se puede de alguna manera generar la opinión de que esta pequeña fortuna que amasa Fidel Espinosa partió, es peor todavía.
Ujú. Eso demuestra que ninguno de sus familiares incluso tenía realmente la convicción real que llevó adelante el gobierno de Salvador Allende. Así es. Porque si hubiera seguido como un terreno para vivienda social, algo de consecuencia habría. Ahí había que ver otra correlación de intereses, pero es para negocio inmobiliario, para profundizar la desigualdad en vivienda. Pato. No, y te lleva a pensar hasta qué punto eran, bueno, me cuesta bien, como tú dices, socialistas, no sé hasta qué punto estos tipos pueden definirse como socialistas. Si llevas a la realidad la compra, el derecho a compra de terreno es la dictadura. O era, o era una bandera farsa. Claro. O sea, en el fondo eras un traidor y estabas de acuerdo con el golpe militar como muchos estuvieron. Así, dice llanamente. Cada uno de nuestros silencios también dice respecto a estas cosas. Claro, y yo lo llevo un poco cada vez que voy a Puerto Montt o que voy a esa zona, porque bueno, tengo que recorrer varias veces al año los alrededores, y me doy cuenta de que justamente quiénes son los que presionan, cuáles son los intereses que presionan sobre los suelos de esa zona. Y además, un área circundante a Puerto Montt, Calbuco, Alerce, Puerto Vara, toda esa área, constantemente también hay incendios forestales que también derivan en suelos que después terminan en inmobiliaria o en proyectos que tienen poco de vivienda social. Entonces, uno empieza a sumar, restar, a empezar a atar cabos, y realmente cuál es el poder y el lobby que tienen las inmobiliarias, y quizás quiénes son los que apalancan ese lobby para sus intereses en la región de los lagos en este caso, pero hablemos de todo el sur y de todo el país a la larga, sobre estos terrenos, y cuáles son los conflictos que existen cuando hay comunidades que buscan defender humedales, defender sitios naturales, ponen en entredicho el tema de los loteos ilegales, de las parcelaciones, y cuáles son las reacciones y los poderes que se mueven a nivel municipal y a nivel local. Bueno, la realidad la tuvimos hace menos de un año, ya se va a cumplir un año, a mitad, con el tema del Parque Zapallar y los intereses de la inmobiliaria Galilea y cómo construyeron sobre una zona de inundación. Quizás cómo movieron los mapas y los intereses y las palancas. Es lo mismo que está haciendo ahí, de alguna manera, como para llevarlo a esta zona, a través de las municipalidades. Quizás cómo apalancaron todo este negocio también, con qué autoridades en el momento en Puerto Montt. ¿Cuántos años ha estado el alcalde de Puerto Montt, Yerboy Padredes, por ejemplo, en la ciudad de Puerto Montt? Y cómo las inmobiliarias siguen expandiéndose, siguen creciendo, pero el déficit habitacional en el sur, bueno, a lo largo de todo el país, en el sur sigue siendo profundo, porque vivir en el sur, con las condiciones climáticas, también necesita condiciones de vida especiales y particulares. Y muchas veces esas condiciones son las que aprovechan la inmobiliaria para ofrecer proyectos de una enorme plusvalía, de un enorme valor, donde ganan millones y millones y miles de millones de pesos aprovechándose de estas circunstancias. Bueno, acá el señor Espinosa aprovechó toda esta cuestión, aprovechándose de la historia familiar también, como lamentablemente pasó con un caso de un falso familiar que que inventó una historia y que defraudó al Estado. Eso también es repudiable, ¿ya? En caso de violación a los derechos humanos. Que este tipo también aprovechó la circunstancia, como tú decías, de dictadura, pum, recalificación de uso de suelo, y en vez de destinarlo a lo que era el espíritu de ese terreno, en ese momento, en la Unidad Popular para Vivienda Social, lo destino a negocio inmobiliario. ¿Qué más neoliberal que aquello?